A ver, ahora sí, Jaime. Cuando quiera. Estamos. Hola, hola. Ya estamos. Ahora sí estamos dando la bienvenida aquí a nuestro programa del día de hoy en cuarentena. Ya se nos unió Ana Yao. Qué bueno verte, Ana. Ya, nos asesino más. Y Nelson, te quiero decir, Ana, que él pidió la palabra rápidamente porque quiere contarnos algo de Calfucura. ¿Lo dije bien o no? Porque yo ya me siento un ignorante. Pero lo que sí quiero dejar en claro es que en cuarentena no ha terminado, tuvimos un pequeño receso, ya íbamos a conversar de varias cosas, pero lo importante es ahora darle el pase a don Nelson Lobos Camerati y lo que quiera decir, y después vamos a partir como siempre, Nelson, con Ana, pero por favor, ¿qué quieres decir? Bueno, primero que todo, saludar a Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulembien, Mari Mari Compuché, saludarlos tantas semanas sin vernos, y quería partir porque nos conocemos los paisanos y siempre partimos con un tema, terminamos con otro, seguimos después con otro y nos vamos, pero porque no se puede dejar pasar hoy la fecha importante, 3 de junio del año 1873 falleció en Salinas Grandes, Chilihue, Puelmapu, Juan Calfucura, o el gran Futá Calfucura, como le decían los peñas de esa época, o el gran Calfucura. ¿Quién fue? Bueno, primero, ¿quién fue Calfucura y dónde queda Chilihue? Chilihue es un territorio que queda en la provincia de La Pampa, de hoy Argentina, donde Calfucura construyó, levantó su imperio. El Peñi Calfucura era mapuche pehuenche, de la zona de Yaima, se unió muy joven se involucró en la guerra de independencia, apoyó a los revolucionarios, a los independentistas, y bueno, participó obviamente en todo este cruce de conflictos que hubo después al interior de la sociedad mapuche y terminó entre medio que lo corretearon, medio que también haciendo malón, terminó en Puelmapu, instalado en lo que hoy es Chilihue o Salinas Grandes, y que antes estaban ahí los Foroches, de la gente de Boroa. Calfucura llegó ahí con astucias medias extrañas y engaños y ejecutó a varios de esos loncos. Bueno, tenían problemas de antes en todo caso. Y se instala su poder en Salinas Grandes, más o menos el año 38 por ahí, empieza a generar redes. ¿Y cuál fue la gracia de Calfucura? ¿Qué es lo que lo destaca? Eh, bueno, esta es mi opinión, ¿eh? A lo mejor algún peño, una lamiana ahí me va a decir que no, que hay otros que destacan más. Pero ¿qué es lo que lo destaca y que para mí lo convierte en el líder mapuche más grande de la historia? Es que Calfucura destacó en todas las órbitas de que puede destacar una persona en la sociedad. O sea, de partida fue un gran general, digamos, un gran toqui. El tipo derrotó al ejército de Buenos Aires, ejércitos modernos, después el ejército de Argentina, con fusiles de repetición, los derrotó con lanza y boleadora. Como militar fue un éxito. Segundo, como político, logró crear la confederación mapuche más grande de la historia. Unió en gran medida al territorio de ambos lados de la cordillera. Era capaz de convocar a miles de lanzas para la guerra. Generó sistemas potenció, porque ya existían, pero él los potenció y los perfeccionó o los modernizó, sistemas de comercio, con la instalación de tambos que le llamaban los quichuas o el imperio del Inca, donde iban descansando los comerciantes mapuches y iban pagando una suerte de impuestos a los loncos de ahí, porque el ganado les comía en el pasto, entonces tenían que pagar tanto ganado, había todo un sistema del cual se habla poco. Generó una cultura del chorreo, donde, a diferencia de la nuestra en Chile, las riquezas sí caían a los mapuches que eran, vamos a decir, de clase media o derechamente humildes o pobres, pufres, dirían en esa época. Y, eh, y lo otro también de que Calfugura tenía mucho poder a nivel espiritual. La gente hasta el día de hoy lo recuerda como voy a, un gran, bueno, además de Ulmen, que él era muy rico, un hombre que tenía conexión con el mundo espiritual y que tenía poder a través de ese mundo espiritual. O sea, hay relatos que dicen de que al ejército argentino lo derrotó haciendo rogativa y hacía llover granizos tan grandes como bolas, así una boleadora. Entonces los argentinos no podían entrar al territorio mapuche por la lluvia de granizo. O que él, por ejemplo, cuando murió, seguían latiendo su corazón y que tenía dos corazones en realidad y que todavía los corazones laten debajo de la tierra. Eh,
él mismo contaba de que en el fondo, voy a decir, Guinechen, en las traducciones ahí le ponen Dios, pero Guinechen hablaba con él. O sea, el tipo era fantástico. Hay muchas historias de él y se cumplieron hoy 148 años de que falleciera. Hay no sé a dónde lo sacaron, pero suena muy bonito. Alguien lo tiene que haber inventado por ahí, se lo atribuyó porque no conozco ni una fuente que dice, según él habría dicho, Tañipuyal, Ñipuyal, Huichapurapayán. O sea, en los hijos de mis hijos me levantaré. Y los hijos de sus hijos serían todas las generaciones de hoy, que se están levantando. Así que quería comentar eso de Calfucura, pero los que están en la casa lo puedan buscar, puedan informarse de él, porque para mí el tipo el más grande de los grandes, enfrentó países modernos, siglo XIX, un tipo genial. Eso, Excelente, ¿qué? no, buenísimo Nelson. Además que hay una cosa, a mí me gusta que conmemoremos y recordemos también a grandes liderazgos, a grandes figuras de nuestra historia desde otras perspectivas. Nosotros estamos acostumbrados a una historia relatada desde la cultura o el paradigma del Estado chileno y desde cierta mirada colonizadora. Entonces, esto es bien interesante. Y como a mí me gusta recordar también y siempre decir, la verdadera muerte es el olvido, así que no hay que olvidar. Y esto es muy, muy bueno. Oye, la Ana se nos perdió. Ana, ¿por qué estás ahí de negro? ¿Te fuiste? Bueno, pero no importa. Ahí está Ana Yao, sigue con nosotros y estamos muy, muy contentos, como les decía hace un rato, de volver a retomar nuestras conversaciones en cuarentena, sobre todo ahora que lamentablemente la pandemia ha tenido un verdadero renacer peligroso. 213 fallecidos el día de hoy, 8.150 contagiados. No hemos bajado de una cifra importante diaria. Se está muriendo una persona cada 12 minutos en Chile y los niveles de contagio son realmente alarmantes. Eh, pero nosotros estamos acá para hablar de primeras naciones y para nosotros es importante siempre relevar a las primeras naciones. Se desarrolló una votación fundamental de constituyentes, de concejales, de alcaldes y gobernadores que dio muestra de una mirada bien, bien importante desde el punto de vista político, donde la figuración de muchas lideresas se hizo presente de distintas latitudes y de distintas ideologías, fundamentalmente más vinculadas a la territorialidad, y donde se ha reforzado fuertemente la figura de las mujeres. Ana, te estamos viendo, quiero escucharte. ¿Cómo está ahí? Qué bueno verte, mujer, qué bueno verte. Hace rato que no te veíamos. ¿Todo bien, primero que nada? Todo bien, gracias, gracias, Mari Compulamien, Mari a Nelson, que ahí estaba partiendo con un muy buen tram para partida. Yo creo que es muy importante poder recordar la historia, porque la historia hay que recordarlo porque nuestras mentes son medias frágiles y a veces nos olvidamos. Por lo tanto, es bastante importante lo que estaba contando Nelson. También Juan Carlos lo entendí que dijo que iba a estar por rato, parece que hemos estado. Y bueno, y saludarte a ti, Jaime. La verdad que yo quiero partir diciéndole a mis pulamienes, ya dijimos Mai, con Puché. Quizás pareciera que el programa tampoco estuvo las 2 semanas anteriores, ¿no? No, Pero en No, todo no hemos primero. caso, estado. igual yo también quiero partir dándole la explicación a nuestros lamienes, porque en nuestros lamienes puede que, yo sé que hay hartos seguidores, cada uno tenemos nuestros fans, pero yo creo que ustedes partieron con sus fans, los tres antes y después como llegué a integrarme, yo creo que igual corresponde una explicación. Primero quizá a lo mejor decir de que el primer jueves, que era ¿cuándo eso? Ya ni me acuerdo. Pucha, estoy Mayo, mayo, el mayo. 20, el 20 de mayo, ¿no? El 20, el jueves 20, veníamos saliendo de una elección histórica, podríamos decir, o no lo sabemos,
Después estuvimos el 27, que tampoco estuvimos presentes. Yo quiero darle explicación al menos el caso mío, y por eso antes decía que no por una persona pueda parar esta conversa, nuestra que tienen, pero la verdad es que parece que todos estábamos con ciertas dificultades, eso justo las 2 semanas. Primero, quiero decir de que hoy día hoy día estuvimos conversando con mi hijo, el, el primer día que nos abrazamos. Después de las elecciones, ustedes supieron, estuvo con COVID mi hijo, mi nuera y mi nieto. La verdad es que mi familia completa. O sea, salimos de la elección el día 16 y el día 19 le declararon COVID a mi familia. Por lo tanto, casi no hubo mucho tiempo para respirar, mucho tiempo para conversar. Y yo la verdad es que paré todo. Mi hijo, después de 2 semanas, bueno, nosotros estamos acostumbrados siempre a reírnos, echar la talla, reírnos, o sea, conversar, pelear en el buen sentido, y siempre nos decíamos, algún día nos abrazaremos cuando estuvo complicado. Y hoy día nos abrazamos, hoy día porque él ha venido a mi casa, yo voy a su casa. Así que me encontré con fuerza de estar acá. Yo quiero dar esa explicación. Es súper compleja esta situación. No se lo doy a nadie. Yo creo que tengo la dicha de decir que tengo a mi hijo, tengo a mi nieto, tengo a mi nuera que se salvaron, porque he visto a otras personas que casi la misma edad, un poquito más que mi hijo, no se han salvado. Por lo tanto, en ese sentido quiero darle la explicación a la gente. Esa fue la razón de la que no me encontraba con fuerza y no fue el tema de la elección. El tema de la elección es una batalla perdida más, ¿ya? Yo creo que el pueblo mapuche hemos pasado por muchas batallas, y yo por los años que llevo de dirigente ya me he enfrentado con muchas batallas. Por lo tanto, sí dolió un poquito. Hay hartas razones, que yo creo que no es el tema, no sé, o irá a ser el tema en un momento de conversarlo. Pero quedamos paraditos. Primero agradecer a toda la gente, que probablemente algunos están mirando hoy día y que muchos dieron su voto hacia mí. Van a decir, oye, ¿y esta señora tan llorona que le estábamos dando el voto? Pero la verdad es que mi hijo, yo quiero decir, yo tengo un solo hijo. Mi hijo es todo para mí. Mi nieto es todo para mí. Y obviamente que él escogió su pareja, y también es parte de mi familia, por lo tanto era mi familia completa. Entonces nadie puede estar alegre en ese sentido. Y, o sea, los 2 golpes me dieron. Entonces yo creo que me dieron 2 knockouts, donde uno me dolió más que otro. El de mi hijo me dolió más que el de la elección, pero el de la elección también me dolió. Me dolió porque la poca participación de nuestra gente. Esa. La segunda, la máquina política que existe en esto. Todavía no hemos evaluado porque no hemos tenido el tiempo. Como digo, que nos paramos. Mi hijo le dieron recién el alta ahora el lunes, y el martes tuvo que salir a trabajar al tiro. Hoy día ya estamos a jueves, ya está trabajando, ahí a full está trabajando todo lo que había perdido el tiempo esos días que estuvo enfermo. Y entonces no hemos tenido tiempo para sentarnos a evaluar este tema. Pero yo quiero decir a todos nuestros lamienes que votaron por mí, fue un voto consciente, fue un voto de verdad, un voto. Me dicen, no digáis eso, me dicen, yo le digo un voto consciente y un voto de lucha de verdad al pueblo mapuche, porque no fue un voto obligado por partido, ni tampoco fue un voto pagado. Fueron votos de verdad que existieron de convicción. Esa es la palabra. Yo le puse un voto de convicción y un voto de lucha. Entonces, eso quiero agradecer, esos casi 9.000 y tantos votos a nivel del país. No fueron pocos votos, fueron hartos votos para todos los factores que nos encontramos. Primero, el factor de la pandemia, que no pudimos salir a hacer campaña. Segundo, el tema
tema económico, tercero el tema de los partidos políticos, el tiempo había que correr, entonces muchas cosas por medio, entonces eso también un poco, quizás hubieron muchos factores más que podemos decir, pero eso en resumen por el respeto a los seguidores de usted, Nelson, Jaime, el Lamien Juan Carlos, seguramente algunas personas que también simpatizan conmigo, me han dicho, bueno, este programa paró porque la Ana Yao perdió y todo cuarentena están de duelo y de luto por una, una elección. Pasamos por este problema. Estamos, como digo, vamos a hacer evaluación. En este momento no estoy participando absolutamente nada en tema político. No estoy participando en reunión, no estoy participando, tampoco estoy dando conferencias, o sea, ¿cuánto se dice? Declaraciones, ni estoy dando entrevistas tampoco, porque la organización tenemos que juntarnos y tenemos que hacer una evaluación bien certera. Pero dejar en claro de que nosotros fuimos los iniciadores de este proceso de los años 80, en los años 90 con el tema de la participación política, por lo tanto, ese proceso sigue. Ese proceso sigue en pie, independientemente que lo lleve a cabo, sea la cara visible la Ana Yao, o sea otra persona la cara visible, pero vamos a continuar con ese proceso y seguramente vamos a estar atentos a lo que una vez que se instalen nuestros constituyentes de escaño reservado, una vez que se instalen, veamos también su capacidad de trabajo que tengan, y ver dónde nosotros podemos intervenir y dónde tampoco nos vamos a intervenir. Eso no significa que yo estoy diciendo de que me estoy diciéndole que voy a apoyar, porque primero tenemos que ver cuál va a ser las instalaciones que ellos se dan. Mi organización también irá a determinar qué va a pasar con eso. Esa explicación. No había pensado que iba a vivir este tema del COVID en forma directa como familia, y la verdad es que es súper triste, es doloroso no ver a tus seres queridos de cerca, verlos de lejos y no saber qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están sufriendo ellos en su encierro. O sea, es como tenerlo preso y sin verlo. Sí, yo estuve 3 o 4 días que no vi a ninguno de mi familia, no lo pude ver. Después lo vi por la ventana porque me empezaron a hacer señas por la ventana y me recordaba de esas películas, de esas canciones que tocaban el año pasado cuando comenzó el COVID, de dolorosos, tristes. No se lo doy a nadie. Así que solamente eso por la mía, y sigamos con la conversa de Calfucurra. Mi hijo se llama Calfucurra como la mía Nelson, por eso yo incluso me leí parte de la historia, no tanto como lo está señalando usted, pero me dio esa de que fue un hombre fuerte, un hombre aguerrido, un hombre luchador, un hombre así con convicción, y por eso al Guenulev le puse Guenulev Calfucurra. Su segundo nombre, mi hijo, se llama Calfucurra. Tiene sus 2 nombres mapuche, Guenulev Calfucurra. Entonces después me decían, pero ¿cómo le pudiste colocar Calfucurra si Calfucurra fue uno que se entregó al ejército y no sé qué cosas más? Pero yo lo que leí no fue eso, leí lo que está señalando Nelson. Ya, por eso yo dije, no, pero Lefcharo, Calfulicán, Galvarino, es como muy común ese nombre para colocarle un hijo. Entonces yo dije, no, yo voy a ponerlo medio difícil esta cosa, le voy a colocar Guenulev, y el segundo nombre dije, le voy a colocar Calfucurra. Siempre complicada en mi vida yo. Ya, eso. Está perfecto, está perfecto. Aclarar algo, Ana. Ana es parte de es parte de nuestra ruca y si faltáis no estamos completos, Juana. Así que eso que quede claro para ti, que quede claro también para todos los que están acá. Tú eres parte de esto y nos importa lo que te pase, nos importa lo que ocurra en tu familia y lo que ocurra también en tus emociones. Yo no puedo dejar de decir que me encanta que sigas ahí en la lucha, que como no sé si fue un tango, pero que cruel y es mucha, dicen por ahí. Parece que era un tango, un verso de un tango, pero que sigas, porque creo que es importante que
a ver, finalmente, también estas conversaciones que nosotros tenemos acá en cuarentena son conversaciones que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la reivindicación del pueblo nación mapuche, pero también son conversaciones que desde muchos puntos de vista tienen componentes políticos para reivindicar justamente a la nación mapuche y a las primeras naciones. Y desde ese punto de vista me encanta que tú estés ahí bien. Y me alegro mucho escuchar que tus hijos, que tu nieto, que tu nuera estén bien. De verdad, creo que es una cosa que nos preocupa, que nos preocupaba. La gente tiene que saber que nosotros en forma privada también conversamos y me parece muy bien. Y si alguien se arrepiente de haber votado por Lana Yao, que yo era tanto, hay que ser, perdonen mi chilenismo, pero hay que ser bien hueón, porque eso quiere decir que Lana Yao es una mujer sensible, y eso siempre, siempre es importante destacarlo. Ojalá todos nuestras personas vinculadas al mundo social y político tuvieran sensibilidad de verdad y no estuvieran preocupados solamente de planillas Excel. Habiendo dicho esto, bueno, estamos en un momento potente, pues estamos en un momento bien potente, Ana, Nelson. Juan Carlos dijo que iba a estar ahí entrando y saliendo. Pero estamos en un momento bien potente. Efectivamente, pronto se va a constituir la Comisión Constituyente, la Asamblea Constituyente, y se vienen elementos bien radicales en muchos aspectos. ¿Qué te parecen las elecciones, Ana? ¿Qué te parecen las elecciones, Nelson? Porque no lo hemos podido hablar, no lo hemos podido conversar. La gente sabe que mi candidata, lamentablemente yo no podía votar, pero mi candidata era la Ana. Y sí hay un elemento importante también que Ana menciona y que no es menor, porque una cosa es ser independiente y otra cosa es ser independiente apoyado por un partido político. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece cómo se va configurando estos escaños reservados? ¿Qué les parecen las elecciones de los escaños reservados? Nelson, ya que Ana acaba de hablar, para que ahí vaya armando su discurso, quiero escucharte a ti. Bueno, para mí la primera sorpresa dentro de los... Quiero partir por la Lamien. Y Dale. Lamien, primero quiero felicitarla por el neguán que le puso en la campaña. Como bien decía, sin recursos, a puro ñeque nomás. Y fue la quinta mayoría a nivel nacional. La Es quinta verdad, mayoría. es verdad, es verdad, es Tuvo sorprendente eso. más o menos a 1000 votos, y hay otra cosa importantísima, y por eso yo la conmino ahora, porque le vi por ahí algunos mensajes que quería retirarse, la conmino a no hacerlo, porque Buena, usted es bien. de las dirigentes históricas que está desde los años 80 y obtuvo esa votación de algo casi 10.000 votos. La Machi Linconao obtuvo 15.000, una tía Yanquileo como 13.000 y tanto, con Millaur, la Lavín Rosa Catrileo como 10.000 y tanto, y hubo una diferencia no muy grande entre Rosa Catrileo y la Lavín Ana, y yo creo que tiene mucha pila más para seguir en esto, y con una perspectiva de la experiencia, y no estoy siendo salamero, estoy siendo objetivo. Y desde la época de los 90 ha estado en la trinchera del comienzo. Entonces, con el apoyo que tiene, en mi humilde opinión, sería un error para el movimiento, y sería una pérdida para el movimiento mapuche y para las organizaciones y la gente que la apoyó, que usted se retire. A lo mejor tomarse un descanso razonable, pues, pero queremos seguir viendo más Anayao ahí en el grupo, en la calle, ahí protestando, así que, y con sus ideas. ¿No? No la Dicho vamos a esto, dejar, no la vamos a dejar, no la vamos a dejar, no la vamos no a la soltar. vamos a dejar salirse. Dicho esto, pasando al tema de las elecciones, eh, voy a comentar que, bueno, con Cristina habíamos más o menos predicho lo que más o menos los ganadores. Y en realidad no nos equivocamos tanto bueno, con Richard Caifal nos equivocamos. Yo lo tenía por uno lo que iba a estar peleando y no le fue nada muy bien. Pero en general, yo creo que la gran sorpresa ahí fue la Machi, porque estaba la Lamien, uy, se me fue el nombre, pero que ella había sido su worken, que en el fondo peleaban votos ahí, habían estado en la misma lucha. Y lo otro bueno, el asunto también es cuánto influyó el Partido Comunista en ese trabajo, porque la Machi tenía la potencia que es Machi, a nivel electoral creo que ayuda harto eso,
Segundo, tiene una historia bien terrible, la trataron de terrorista, y la persiguieron, tiraban afiches, memes de ella, así como si fuese lo peor, y la justicia resolvió finalmente de que era inocente, y salió absuelta sin recibir disculpas de nadie después que la trataron re mal. Y eso también fue muy potente, además de que ella también tiene un kimono asociado a la cultura. Pero también es interesante ver, poder medir, no sé qué tan factible es que alguna de estas agencias de encuesta le interese hacer ejercicio, pero qué tanto influyó el apoyo del Partido Comunista en el trabajo territorial, porque hay que tener experiencia política, hay que tener calle para estar en calle, entiéndase en términos políticos, como dicen los políticos, dejar los pies en la Los pies en calle. la calle, Claro. exactamente. Entonces, eso es interesante y hay una cosa que puede sonar un poco pesado, pero no es que no es esa la intención, pero ¿cómo lo va a hacer la Machi cuando esté ejerciendo el cargo como constituyente, eh, considerando su fileu, que el fileu es el espíritu del Machi? Puede ser también, bueno, hay Machi distintos, Machi, no sé, Tral Machi, etcétera, pero un Machi no se puede alejar mucho tiempo de su regue porque si no se enferman. Los machis están hasta cierto punto atados a su territorio. Entonces, cuando los machis empiezan a ir y no han hecho una rogativa, una ceremonia adecuada, eh, o no se cambian, se pueden cambiar de regla. Yo conozco machis que se han cambiado a otros lugares, pero no es llegar y hacerlo, hay una preparación espiritual, porque son nexos al final, y eso los debilita. De hecho, una de las razones por las que el mundo espiritual los impulsa a ser machi es a través de la enfermedad, y que es el machi kuchan, por ejemplo. Y ahí se enferman como machi. Ese es un tema, no sé cómo lo va a resolver la machi, pero es un tema complejo, porque la constituyente va a estar en Santiago. Y me Exacto. imagino va a operar por lo menos de lunes a viernes. Ahora con el tema Zoom, la tecnología probablemente va a ayudar bastante en ese sentido. Y, y bueno, ahora ya están los 4 constituyentes electos, la paridad de género también, que ya se ha comentado bastante, que fue una novedad. Se esperaba de que iban a ser las mujeres las beneficiadas con la paridad de género, y en los tipos de elecciones, fuimos los hombres, nuestro género, el beneficiado con la votación. En el caso de los escaños reservados y la nación mapuche, de hecho, el único hombre electo de las primeras naciones fue Adolfo Millaur. Todas las demás mujeres, del pueblo Aymara, de los Rapanui, todos mujeres. Entonces, también nos está diciendo algo eso, y la ley de paridad de género jugó en contra al final de las mujeres, pero bueno, la paridad de género es eso, paridad de género, no estar en beneficio de las mujeres o los hombres, pero el espíritu era obviamente considerando que las mujeres siempre han estado en desventaja a ese, y resultó al revés. Eso por ahora. Me parece bien. Yo voté por puras mujeres, Nelson. No sé tú, pero yo debo confesar que voté, mi voto fue solo mujeres. Ana, es interesante esto, y quiero también ver tu visión, justamente tu visión política. Pero no puedo dejar de sumarme a las palabras de Nelson. Fregaste, Ana, nosotros no te vamos a dejar tan tranquila respecto a tu rol político. Así que prepárese porque vamos a estar ahí, vamos a estar Eh, ahí fusilando. sí, sí, yo creo que llega un momento en que igual hay de algunos historiadores políticos que dicen que a veces hay que dar un paso al costado o un paso atrás para dar 2 saltos hacia adelante más firmes. Pero yo Exactamente. no, yo estoy más por el paso al costado que por el paso hacia atrás. Igual ahí estamos, como digo, en un proceso de conversar. Es verdad. Primero, aquí queremos decir de que este es un tema político que hemos traído, o sea, prácticamente durante siglos, durante décadas, y dentro de eso también nos encontramos con varios factores. Dentro de esos mismos factores nos encontramos con el caso mapuche, y yéndonos al tema político, el caso mapuche, que no siempre creen en este proceso y no participan en este proceso porque nos hemos encontrado con un Estado que no se ha responsabilizado sobre la temática de los pueblos originarios y en particular del pueblo mapuche. Nos hemos encontrado
con una clase política que no tiene ninguna voluntad para resolver nuestra temática de fondo. Entre eso, porque imagínate, la ley de escaños reservados sale en diciembre. Sí, Y en, lo hablamos. y en febrero hubo que ya inscribirse, y en febrero inscribirse con un montón de limitaciones que nos pusieron por medio. Entonces, eso queda claramente de que aquí no hay voluntad política. Este es un país, sigue siendo un país de élite política, un país clasista, un país racista y un país machista, que pese que ahora con la paridad de género, yo creo que hoy día el escenario es otro. O sea, el paradigma político en estos momentos, si se pone a analizar, en todos los contextos es diferente. En todos los contextos, si uno entra a analizar. Entonces, hablando desde ese punto de vista, podríamos decir, ahora, hablando sobre el tema más general político, podemos decir, entrando al tema nuestro, ¿sabe yo lo importante que yo creo que la persona que sabe cómo fue todo este proceso y toda esta discusión, que no fue fácil al interior de la clase política, no estoy desmereciendo al resto de los constituyentes de escaños reservados del pueblo mapuche, me hago responsable, no estoy hablando de los otros pueblos, pero me imagino que igual el único que se maneja y sabe cómo se discute la política ahí en el área chica, porque esta discusión va a ser en el área chica y va a ser fuerte, es Millaur, ¿ya? El resto serán muy abogados, pero yo creo que todo no se resuelve a través del tema de derecho. No sé, ahí Nelson lo sabe perfectamente. Yo creo que tiene que haber como esa mezcla de entre defender quizás muchos conceptos, muchas comas, muchas i, muchas cosas desde el punto de vista del tema del derecho, pero a ver también mucho que tiene que fortalecerse con el tema de identidad, con el tema cultural propio que cada uno de los pueblos en este caso llevan. Y ahí probablemente sí, pues a lo mejor hablando, yo no voy a hablar de cada uno, de todos los 5, los 6 representantes de acá, pero ahí todavía quizá a lo mejor le faltan un poco más, por el mismo caso, el caso de la Machi, como dice el Nelson, aquí hay que decir derechamente, si no hay que andar con miedo. Aquí estuvo 100% la máquina del Partido Comunista. Así fue. Ustedes saben que aquí en la región, la Machi, nos llevamos casi voto a voto los dos acá dentro de la región de la Araucanía, podemos decir. Y la Machi donde se disparó fue precisamente en las ciudades, porque ahí fueron otros los que trabajaron. ¿Ya? Entonces aquí también yo creo que aquí, y ahí donde está la duda de los propios mapuches, que aquí incluso yo hoy día vinieron algunos mapuches a visitarme y me preguntaron, me decían, oye, pero ¿qué va a hacer la Machi allá si la Machi va a estar recibiendo la pauta del Partido Comunista? O sea, el pauteo va a ser el Partido Comunista. Y hoy día con el tema de la candidatura del presidencialismo, ahora el PC aquí va a tener mucha, ¿cómo se dice? Sí, fuerza, relevancia, va a tener presencia, No, claro, obviamente. o sea, va a tener, pero ¿de dónde va a quedar el tema de la identidad propia nuestra también? Porque quizá a lo mejor quise realzar mucho el tema de las demandas sociales desde el punto de vista desde la clase social, en la ciudad, no sé, pero ya, yo no me voy a meter en esas discusiones más políticas de fondo cuando estamos hablando. Me encanta Lara, porque no me voy a meter, pero Y igual. claro, entonces, por eso te digo, es que acá los lamianes que están ahí le van a tocar jugar un papel. Imagínense, aquí en la región salieron ¿quién? Salió Imayol, Ya. exministro, intendente, abogado también. Salió la Angélica Tepper, una mujer muy fuerte y dura frente al tema de cómo ella se ha manejado en el contexto político sobre los mal llamados conflictos. Salió de Victoria Cretón, creo que
que estuvimos en una, entonces son personas de verdad también preparadas en ese contexto. Entonces, nosotros esperamos, por eso yo creo que hay harta gente mapuche, incluso a mí me han llamado de algunas comunidades, donde tuvimos el apoyo un poco fuerte, por no decir, donde me han dicho, Ana, espérate un poco, tú no te sumes inmediatamente a apoyar a los constituyentes mapuche que hay hoy día acá, que salieron electos, veamos primero con calma, miremoslo, observémoslo, y una vez que veamos cuál es y dónde vamos a poder apoyar, apoyamos, y donde no tengamos que apoyar, serán sus electores también que tienen que pararse a apoyarlo. Pues entonces, yo estoy un poco en eso. Seguramente antes del Huachipanto esperamos tener un chabún grande, antes que termine cerrando el ciclo, y probablemente ahí también haber algunos anuncios de la que yo estoy pensando seriamente, si de verdad yo estoy pensando seriamente en lo que dije, ¿ya? Porque tienen que aparecer caras nuevas, tienen que aparecer gente nueva en este proceso. Probablemente yo, no sé, pues desde mi logo, de otros logos, no sé de dónde, a dónde estaremos por ahí metidos, estaremos apoyando, pero ser la cara visible, yo creo que ya no, incluso como organización ADMAPO parece que estamos analizando seriamente, voy a dejar de ser worker. No, es que hay que hacer un análisis en este tema. Y el tema que aquí hubo, el tema de la responsabilidad política del Estado. Pues imagina Cervel con todo el tiempo le estuvimos diciendo el tema del padrón. El padrón fue un desastre. El padrón, mucha gente que quisieron llegar a votar, no pudieron votar porque no estaban reconocidos. Y los que estaban reconocidos, iban sus jefes de partidos políticos. Yo tengo una grabación directa de Chaín, de Fat Chaín, donde estaba desesperado pidiendo de que no le pasaran la papeleta verde a los votantes, que tenían que pasarle en la papeleta beige, que no votaran por la papeleta verde. O sea, una desesperación, el clientelismo político fue, pero y cómo acarreaban la gente, o sea, lo llevaban dentro de la misma urna, acompañándolo adentro, o sea, la manipulación fue terrible, terrible, y en ese sentido yo creo que aquí hay que responsabilizar a la clase política, hay que responsabilizar, en este caso, el propio Estado, que no hizo la difusión que debería hacer, y bueno, y la intervención de los partidos, pues en la intervención de los partidos aquí todos estuvieron de una u otra forma detrás de algunos de los candidatos que hoy día decían llamarse independientes. Ya, entonces yo creo que nos conocemos un poco, en ese sentido tenemos que ver, a ver, ojalá que no intervengan cuando tengan que discutirse el tema de fondo. Yo ya estoy viendo, incluso ahí veíamos de repente algunas informaciones que pareciera que los temas de fondo nuestro en el tema de pueblo originario, en una de esas por ahí terminen perdiéndose. No, no quiero ser bruja ni nada, pero confiamos con estos lamienes que van a estar ahí, que van a ser capaces de defenderlo, pero si tienen los padrinos de los padrinos no lo van a dejar porque los partidos no les interesan la temática de los pueblos originarios, y la años y 30 años vamos marcando el paso. 3 años, 4 años y al gobierno de Piñera, que ayer, antes de ayer, estuvo entregando su cuenta pública. No se habla. Claro, algunos de los míos me van a decir, pero esta quiere seguir comprándoles tierra a los mapuches, pero al final es la única forma que se han ido también ampliando nuestros territorios en algunas partes. Este segundo año del gobierno de Piñera no se ha comprado 1 metro de tierra a las comunidades, ¿ya? Entonces, ese tema, ¿cómo va a quedar plasmado en la nueva constitución la devolución de nuestros territorios usurpados? Yo creo que ese va a ser ¿cómo se dice? Un hueso duro para... De roer. Sí, va a ser muy duro eso. Ahora el tema del reconocimiento constitucional, probablemente va a haber un acuerdo, a lo mejor, pero ese reconocimiento, ¿con qué reconocimiento va a haber? Si va a ser para declarar que el 24 de junio va a ser Huachipanto desde el punto de vista folclórico, así como lo está viendo el gobierno. Claro, podemos avanzar mucho, pero colocar los temas de fondo es un tema preocupante que hay que colocar. Shaun Neshen, yo digo que a veces Shaun Neshen también nos pone piedra en el camino y nos pone cosas y nos pone pruebas, y quizás a lo mejor
por algo también yo no quiero caer en el conformismo, no quiero, como se dice, el conformismo del... Pero quizá hay algunas cosas de las que una ñaña de edad, que ella no votó, sí, pero es muy conocida conmigo, somos, y dice que estuvo hartos peos anteriormente, y me dijo, yo nunca te quise decir, me dijo, porque te veía tan entusiasmada con tu escaño reservado, tu trabajo, que tu campaña para allá, decía, esta la mía va a salir electa, esta va a salir. Y dijo, y cuando llegué, dijo, le pregunté a mi hija, dijo, ¿y cómo va la Ana Yao? No, la Ana Yao va perdiendo. ¿Cómo va a ir perdiendo? Si va perdiendo, la Ana Yao no va a salir. Después dijo, como a la 1 de la mañana vi, y le dije a mi hija, dijo, no, dijo, yo sabía antes de la 1 del día de ayer que la Ana Yao no iba a salir. Porque dijo que ella lo vio en el PEOMA, que no, me dijo, porque a ti me dijo, no es que te tengan preparado otra cosa, me dijo, pero a ti te iba a pasar algo muy feo ahí adentro. En eso me dijo, la gente que están ahí, dijo, probablemente a lo mejor algunos, si no se terminan enfermando, lo van a tocar, dijo, y van a terminar vendiendo al pueblo mapuche, me dijo, y yo no te quería ver a ti, me dijo, en un año más, que todo el mundo te apuntara con el dedo que tú estás ahí vendiendo a tu gente. Yo le dije, pero cuando hicimos la ley indígena ya me acusaron que yo le vendía, me dijo, pero esta vez me dijo, te habrían acusado que lo vendiste constitucionalmente. Entonces, no sé, al final yo igual agradecer sí a los lamianes que votaron por nosotros, por mí en este caso, si vuelvo a decir, con una sin esforzarles, sin decirlo, obligarlo, sin decir si tú eres militante de tanto, apoya a la Ana ya o no, fueron votos conscientes, entonces igual esos votos están ahí y esos votos están esperando, yo creo también cuál va a ser nuestro reconocido en esta constitución, que me imagino que ojalá sea plurinacional, como vamos, se va diciendo, y estamos. Mañana tengo entendido que hay una reunión aquí donde me estaban convocando, aquí en Temuco. No sé si van a estar los constituyentes electos, me da la impresión que sí. Van a estar la gente que no fuimos electos, tengo entendido, no sé si todos vamos a estar o no van a estar, o sea, no van a estar, no vamos a estar, quiero decir, porque yo mañana tengo otro compromiso personal, familiar, porque el tema de la situación que vivimos con el tema del COVID me hizo pensar muchas cosas, y yo creo que dentro de eso los dirigentes a veces dejamos la familia votados. Dejamos a nuestra gente votada y en estos momentos difíciles, ¿quiénes son los que siempre están con uno? La familia. Por lo tanto, hice una promesa al año que más hubo allá en Echen, de que no voy a dedicarme mucho al tema de reuniones de esto, sino que me voy a dedicar a lo que mi familia me pida, a lo que mi gente me pida, y justo mañana tengo ese compromiso, no voy a poder estar en esa reunión, que van a estar todos, no sé qué acuerdo van a sacar, no sé si alguien del equipo mío van a ir a esa reunión, no me han dicho todavía, no hemos conversado porque el equipo quedó más mal que yo, pues en este caso yo creo que a mí fue la pandemia, pero el parte de mi equipo no han podido algunos todavía ahí, a lo mejor, o ya se pararon, parece algunos. No, mi cuánto que se llama, mi alternativo ya anda en reunión, ya. Muy Entonces, bien. no, los cabros vamos a agarrarlo. Así que eso, estimado, y bueno, aquí tenemos que seguir hablando de Western Bank, viene ahora el 24 de junio, hay que renovar Nehuen, hay que renovar energía, tenemos que ver cómo vamos a renovar ese Nehuen y dejar este ciclo que estamos terminando, de este año, terminando este año, todavía no terminamos, estamos por terminar. Entonces, eso por lo menos yo creo, y bueno, y que siga la lucha nomás, porque siga. Hoy estoy luchando por el 100% de la devolución de mi, Está muy bien. de mi Está muy ahorro de la bien. AFP. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Oye, Ana, varias cosas, fíjate, que quiero destacar de lo que estás diciendo. Primero, me parece muy importante
que se observe en definitiva lo que tú estás diciendo, porque yo creo que incluso nosotros en estas conversaciones en cuarentena, donde yo de verdad soy un invitado a esto y yo voy aprendiendo de ti, de Juan Carlos, de Nelson, pero sí hay cosas que creo que he ido aprendiendo y que he ido integrando de manera honesta. Y eso tiene que ver justamente con la lucha de la nación mapuche. Y yo estoy de acuerdo contigo que aquí hay algo que es importante y que tú incluso lo dijiste mucho como candidata constituyente, y es que no se pierda el sentido y la importancia de los escaños reservados, no solamente incluso tú en el sentido, que hablabas más allá de la nación mapuche, sino que hablabas de todas las naciones, de las primeras naciones. Entonces creo que ahí hay un elemento que es bien importante y que ojalá no se pierda ese sentido. Y por otro lado creo y espero que los constituyentes que no pertenecen a los escaños reservados entiendan que hay mucho que aprender de las primeras naciones, vinculados incluso a cosas que lo hemos conversado acá, desde la naturaleza como sujeto de derecho, las economías extractivistas, repensarlas, y la territorialidad, que yo creo que es un elemento que no se puede soslayar, la territorialidad de la nación mapuche, y la revinculación, digamos, con los intereses económicos que hay detrás de eso, de esa territorialidad. Habiendo dicho esto, yo quiero hacer eco, aunque suene, quizás nos vayamos por otro lado, pero yo fíjate que creo me vas a tener que enseñar porque no sé lo que significa ñaña, pero creo en lo que te decía esa ñaña que tú dijiste. Probablemente sí, yo creo que las cosas sin duda alguna tienen otras miradas y otros enfoques que ahí uno tiene que darle una vuelta de tuerca. Me gusta que pienses que hay que darle importancia a la familia. Creo que los afectos son sustanciales y ahí es donde está también parte del Nehuen. Así que me parece muy bien que nada, pues que quizás yo igual, sigo comulgando con lo que dice Nelson. Yo espero, quiero y te voy a joder la pita para que siga ahí en la cosa política. Pero me gusta que tengas este otro enfoque. Eh, Se viene este año nuevo. Me tienen que enseñar bien cómo se dice año nuevo. Es... En estricto rigor no es un año nuevo. Ya, pues, enséñenme, pues, man, ¿de qué estamos? Es un Yo no sé, ciclo, pues. un cambio de ciclo. Ya, pues, ese cambio de ciclo. Se viene el cambio de ciclo. El Guñol Tripanto o Huetripanto. Huiñol, Algunos dicen Huetripanto. Huetripanto, pero Guñol Tripanto es más correcto. Sí, Gusán Tripanto. otro le decimos huehuñol tripanto. Huiñol Tripanto. Huehuñol tripanto. O sea, el nuevo regreso del sol. ¿Ya? El huetripanto Ya. suena como año nuevo, así como año nuevo nomás. Y el hue es el nuevo. Entonces, Huiñol Tripanto. Ya, me lo huehuñol tengo que tripanto. aprender. Ya. Entonces, incluso ahora con este tema de la lluvia, ustedes saben que aquí hay unos temporales, no sé por las tierras de ustedes. Santiago parece que no, porque Santiago llueve mediodía, se inundan todos, pues sabríamos, y todo Chile Santiago, se entera que Santiago está lloviendo. Mientras Santiago, que aquí pueden estar cayéndose los cerros, los ríos inundándose, los puentes desapareciendo, todo. Nadie sabe porque no es Santiago. Entonces, hay que descentralizar este país. Yo era una de las que decía que teníamos que descentralizar el país. No sé qué irá a pasar ahora con este tema, por eso yo creo que algún constituyente irán a plantear la descentralización. Entonces, hoy día la Ñuque Mapo se está limpiando, está lavando. Imagínense, yo creo que la Nelson debe saber más lo que está pasando en Puerto Saavedra. Usted que conoce harto Puerto Saavedra, usted sabe que Puerto Saavedra se llevó parte del camino, está recuperando sus territorios ancestrales, también el mar. El mar está recuperando su territorio ancestral, está llegando a la ciudad de Puerto Saavedra el mar. Entonces, y yo al otro día, un poco para pasar las penas después de la elección, el día lunes, el día martes me dio esa sensación de tener contacto con el mar, pero así como una cuestión era desesperante. Yo dije, no, si yo no voy al mar y no me mojo los pies, y nunca había visto que Puerto Saavedra estaba tan complicado. A la otra me pilla y me lleva, me voy más adentro y nunca más me ven usted. Y fui a Puerto Saavedra
Y de repente cuando me estaba despidiendo, así como que ya, decía que iba hablando, y viene una ola, pero me deja de pie a cabeza estirando. Después me encuentro con otras La- lamienes, que creo que era la apoderada de la Ingrid, y como que con miedo me saludaron. Yo le dije, no, Lamien, vengan nomás, y me dice, hoy andamos trayendo empanaditas, me dice, y estábamos lo mejor, y viene otra ola más, nos lleva casi con auto y todo para adentro. O sea, nunca sabía que estaba tan peligroso el mar de Puerto Saavedra, pero así de el mar quería llevarse los huesanehuenes, pero no a usted, po. ¿Cómo habrá estado de cargada? ¿Cómo habrá estado de cargada que el Que mar la dijo mojaron que, entera. claro, el mar dijo que hay que sacarle todo el huesanehuén, un liftún. ¿Ya? Ese día fue, y al día siguiente me llama mi hijo, me dice, oye, me dice, estoy mal, me siento mal y todo, COVID. Ay, no, yo creo que si no, yo no fuera al mar, no resistiría de verdad. Increíble la naturaleza como es. Y hoy día aquí Uf, está la lluvia y limpiándose, fue Buñol Chipanto descargándose con todas las malas energías que hay. está bueno eso, está bueno eso. Oye, ya estamos, Nelson, tú tenés que, vamos a cerrar hoy día, bueno, pero por lo menos ya nos sirvió esto para decirles que seguimos. Hoy día Juan Carlos no pudo participar, la verdad es que nada, pero ahí está con nosotros en todo caso. Ana, Nelson, muchas gracias por habernos acompañado. Qué bueno, Ana, en todo caso, ese baño de mar fue bueno, fue positivo. Espero que las empanadas hayan estado ricas. Nos debemos sopaipilla. Así es, pero quizá en qué territorio va a ser. No, yo voy a ir para allá. De hecho, ya Nelson me tiene Descentralicemos invitado. Me tiene invitado ya ahí ahí, a la y de ahí con frontera. Nelson no, y de ahí de la frontera nos vamos para donde está Intubuana. Eso es lo Avísame, que vamos a hacer. avísame, Obvio, no, si eso va a ser de porque, todas maneras. porque en una de esas yo quizás pueda estar al otro lado del mar. Ay, viste, se tiene algo guardado en eso. Si yo cacho que esto vamos a tener que conversarlo más en privado. Aquí hay algo hay algo, aquí hay algo. Algo me huele aquí. Ya. Y Juan Carlos debe tener poder porque te apuesto que está ahí, tiene Huichanal, güey, que en realidad está, pero no se ve nomás, lo tiene metido ahí, mire, ahí está, pero está escondido. Oigan, y el sombrero que uno ve a la izquierda arriba, ese sombrero los vende el Peñicona, de Paillahueque, pero él vive en Chihuayante, o en Pedro Valdivia, acá en Concepción, y los vende ahí en Chihuayante, ahí en el Conservador de Bienes Raíces. Así que Juan Carlos parece fanático, son sombreros vietnamitas que vende el Peñi. Mira, Me parece a mira. sombrero colombiano ese. Yo pensé Ahora lo van a salir mismo, que eran con por las ahí. trampas vietnamitas, no sé qué cuestión van a salir. ¿Para qué dijiste eso, Nelson? Porque ¿quién fue el tontorrón que andaba diciendo eso la otra vez? Este gallo de RN, pues él era diputado, ¿no? ¿Diputado Un era? diputado, sí. No me Sí, acuerdo pues, quién. acuérdate que hasta mostré unas fotos que eran mulas y todo el cuento. Ya, nos despedimos. Un abrazo grande. Qué bueno verlos. Qué bueno verte, Ana. Qué bueno verte, Nelson. Qué bueno ver a Juan Carlos. Bueno, lo vimos ahí un ratito. Pero de verdad, acuérdense que si les quiere, nos vemos el próximo jueves porque en cuarentena sigue. Y vamos a seguir por harto tiempo y ahí vamos a tener una conversación muy seria, pero en privado con la Ana para que nos cuente esto de, ¿cómo es esto de andar cruzando charco, oiga? Ya, ahí vamos a saber. Ya, un abrazo grande. Chao, Listo. chao. Que Gracias estén por Vale, bien. acompañarnos. ¿Ah? Cuídense. Para la igualmente. próxima nos ordenamos con el Nucham. Obviamente, un callal. Leo Cayal. Abrazo. Leo Cayal. Abrazo. Juan Carlos no nos va a cortar. Vamos a seguir transmitiendo en vivo, mira. Lo voy a llamar al hombre. Jaime parece que ya se. Porque quedó pegado Jaime, pues estamos los dos también, ¿cierto? Si Jaime ya se.